cuando a vos te pagan con ese tipo de monedas y las tenés que convertir o a pesos o a dólares, muchas veces eso le generó muchos problemas a las personas que tienen algún beneficio, alguna asignación por parte del Estado Nacional. Recuerdan que el año pasado pasó que se dieron de baja porque decían compraron dólares y en realidad era la conversión de estas criptomonedas a dólar pospeso. Claro. Che, bueno, la próxima semana nos metemos con esto. Bien, y los que están en Neuquén, pasó el chivo, si quieren hablar de esto y escuchar sobre esto, el día miércoles a las 6 de la tarde voy a estar presentando el Arcade de Milei, y vamos a hablar un poco de esto en Mala Palabra, y el jueves en la Universidad Nacional del Comahue, invitada por Casa Patria, estuvo la semana pasada Nati Salvo. Sí. Voy a estar hablando también del capitalismo de plataformas y su impacto en nuestra Patagonia. Atención Neuquén, que se va para allá la Dicroche. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenía preparado usted? Violencia es mentir, y tiene que ver, vamos a readaptar la columna de hoy, tiene bastante que ver con este capitalismo de plataformas que, como contaba en su editorial Roberto, fomenta la mentira, pero porque se habla mucho de la economía de la atención. Y la atención se suele captar cuando uno logra generar escándalos. Pensemos en esta foto de la semana pasada de kirchnerismo nunca más. Bueno, eso genera la atención y desvía nuestra atención sobre lo que había pasado la noche anterior, que era una derrota legislativa de Milei. Así como yo insisto mucho en que la forma de comunicar de Santiago Caputo y el gobierno es generar caos, cuando necesitamos orden, y que el periodismo, las universidades nos ayudan a ordenar narrativamente lo que está sucediendo, nos ayudan a construir el mapa, ¿no?, de lo que está pasando. Bueno, el gobierno fomenta el caos. Y este capitalismo de plataformas, en términos comunicacionales, lo que fomenta es la mentira, la fake news, la información falsa, interviene videos. Contaba al comienzo Marco Cittadini la situación que se dio sobre este editado, ¿no?, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, esta ironía de que el vocero presidencial haga un programa que se llama Fake 7-8 y el fin de semana lo encontramos a él haciendo una fake. Bueno, todo eso es intencional. No hay ahí un error o un desacierto, sino que hay una intención de mentir. Entonces, mi columna, que se titula Violencia es mentir, mi idea es decir, bueno, Milei es violento, ya lo sabemos, digo, no vamos a discutir sobre eso, pero miente. Y la violencia y la mentira van de la mano y sirven para justificar un modelo económico que se busca imponer. Escuchábamos la cadena de la semana pasada. Milei nos hizo perder algo muy preciado también en este tiempo de capitalismo de plataformas, que es nuestro tiempo. 23 minutos duró la cadena del viernes, solo 1 minuto tardó en decir cuáles eran los 2 anuncios, que además son en abstracto, porque una de las cosas que anuncia, que es lo que puede o no puede hacer el Tesoro, es una cuestión administrativa interna, porque él es parte del Poder Ejecutivo y él es el que decide cómo funciona, no necesitaba hacer eso. Y lo otro, que es penalizar básicamente a los legisladores por hacer su trabajo, también va muy en contra de esta idea de que los legisladores no trabajan. Bueno, pero si quieren legislar y vos los vas a sancionar porque trabajen, es un poco complicado. O sea, un gran absurdo la cadena. Y además, y esto me parece importante destacarlo, minutos antes de que iniciara la cadena, en La Nación Más, que es parte de ese ecosistema mediático digital, decían, bueno, lo que va a anunciar no está destinado a la ciudadanía, sino que está destinado a los mercados. O sea, ya no tienen problema en decirnos que el objetivo de los discursos de Milei no es para la ciudadanía, sino que le estaba hablando a los mercados y les estaba confirmando a los mercados, a ese abstracto mercados, que iba a amurallar el déficit fiscal, ¿no? Que el mensaje era ese. Y salieron videos, canciones que decían Beto a Beto, me enamoré de ti, digo, la celebración del endeudamiento, la celebración del veto, ¿no? Ya hay una especie de épica del absurdo. ¿Quién hizo esas canciones? No, la verdad que la difundió el propio Milei, el primero en compartir el video en donde se veía una imagen que era Milei arriba de una torre con una espada y un veto rodeado por su gabinete, todo medieval. Y abajo, en esa fosa que rodeaba los castillos, se podía ver a los degenerados fiscales, había un cartel y estaban las ratas, los mandriles, las personas, los orcos, ¿no? Sí, como él descalifica constantemente a sus opositores.
Eso iba acompañado de una canción reversionada, que era Beto a Beto, con Me enamoré de ti, la compartió Lilia Lemoine, la compartió todo Santiago Oria, pero claro, la compartió Milei, o sea, él validó eso minutos antes de que arrancara la cadena, que además fue grabada, ¿no? Porque Milei sigue sin poder hablar en público, no leer o no grabar los mensajes. O sea, es tan poco auténtico que no puede de corrido esbozar cuál es su plan, porque claramente no es propio, sino que es solo un ejecutor. Y quien lo llamó mentiroso a Javier Milei fue la presidenta del PJ. Hoy se cumplen 2 meses de que se encuentra injustamente detenida en San José 1111. Y Cristina le dijo, bueno, sos un gran mentiroso. Le dijo otras cosas también y remarcó en la publicación del sábado 9 de agosto, la cadena fue el viernes, que los salarios le ganaron a la inflación y que los argentinos ahora comen más. Le remarcó Cristina que eso era una falsedad. Total. Porque fue una de las cosas que también Milei dijo. La naturalización de la violencia en Argentina en los últimos 20 años terminó precisamente con un arma en la cabeza que disparó 2 veces Sabac Montiel. Quiero recordarles a todos que esta semana, y me parece importante ponerlo en valor, habla la querella, empiezan los alegatos. Luego de la feria judicial, Ubeira y Aldazábal, representantes de Cristina, la querella en esta causa en donde se juzga los autores materiales del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, comienza este miércoles. Así que atentos todos a esa transmisión. Esa naturalización de la violencia nos llevó a ese momento, ¿no? Donde todo cambió en la Argentina, aunque algunos quieran hacernos creer que nadie intentó matarla, que no está injustamente presa. Bueno, siempre Cristina protagonista de estos grandes momentos trágicos, estos shocks que no resolvemos en los últimos años en la Argentina. Y yo quiero recordar que tenemos que empezar a poner un límite a la mentira, porque si la violencia naturalizada nos llevó a ese 1 de septiembre del 2022, yo me pregunto a dónde nos va a llevar la mentira y la naturalización. Bueno, mienten siempre. Bueno, hay que decirlo siempre. No hay que dejarles pasar una cosa más. Y Cristina, en general, es quien lo ha hecho. El año pasado, ahí tenemos para quienes nos están siguiendo por el stream y a la audiencia le contamos, en septiembre del año pasado, Caputo agredió fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner en un posteo donde la mandó a callar y básicamente le dijo, bueno, seguí chillando, ¿no? Le dijo, quédate chillando tranquila, que es lo máximo que podés hacer. Caputo Toto. Caputo Toto, Luis Toto Caputo, ministro endeudador de Economía de la República Argentina. Y le dice en ese momento, ¿por qué no van a volver nunca más? O sea, ya venían usando el nunca más, para que también prestemos atención a que hay cosas que suelen pasar desde hace mucho tiempo. Yo busqué sinónimos de chillar: aullar, berrear, bramar. El chillido es un sonido que emiten los animales, ¿no? Cuando se los está cazando. Claro. Digo, esa imagen, ¿no? De un chancho en el chiquero cuando lo agarran y sabe a dónde va. Bueno, eso es lo que transmitió Caputo sobre quién fue senadora nacional, diputada nacional, presidenta 2 veces, vicepresidenta, algo que él nunca va a hacer. Porque además nunca va a ser elegido por el pueblo, sino que siempre va a ser un enviado, ¿no? De las corporaciones, de JP Morgan, de estas grandes corporaciones internacionales, y no va a defender nunca los intereses de la República Argentina. Nunca lo diría si fuera expresidente. Exacto. El día después que Caputo dijo estas cosas sobre Cristina, Cristina obviamente le contestó con muchísima altura y compartió, no lo pasemos así, no nos pasamos de horario y podemos cerrar bien. Ella le contesta con mucha altura y comparte un video de Duhovne, que es bastante conocido, de junio de 2016, porque la disputa era sobre la deuda. Sí. Caputo le acusaba a Cristina de ser una endeudadora serial, o sea, cara dura, aparte de mentiroso, ¿no? Y de misógino y de violento. Y ella le contestaba con el video de Duhovne que decía, básicamente, la verdad, que Cristina había dejado un país desendeudado para las familias y para el Estado. O sea que su jefe, porque Duhovne había sido jefe de Caputo durante el gobierno de Macri, desmentía este argumento con el que mandaba a callar Caputo a Cristina. Y esta semana, y con esto me parece importante, esta semana Milei, los docentes universitarios, la comunidad educativa universitaria está de paro. Y a mí me parecía que en esto de hablar de las mentiras,
era importante traer un fragmento del discurso sobre las universidades de Milei del año pasado para ver cómo miente en este tema tan actual que es las universidades y la defensa de la educación universitaria. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Bueno, esto es mentira. Y hay que decirlo, yo me voy a encargar todas las semanas de una mentira a traerte, Robert. Casi la mitad de los alumnos de las universidades públicas son pobres. Sí. 65 de cada 100 es clase media baja o baja. 15 de cada 100 son clase media alta o alta. Esto surge de los datos del INDEC, ¿sí? Que, son datos oficiales del gobierno. Otra de las cosas que dice Milei es que la universidad dejó de ser una herramienta para la movilidad social, ¿no? Es un obstáculo. Bueno, esto también es falso. El 47,8% de los inscriptos 2022, que es el último dato disponible, demuestra que eran primera generación de universitarios. Y el dato se incrementa mucho más si uno sale de la Universidad de Buenos Aires y piensa, por ejemplo, en las universidades del conurbano. José C. Paz, 75,42%, primer generación de universitarios. Wow. Jaureche, en Florencio Varela, la Jaureche, 75,53%, primera generación. Lanús, 70,71%. La Pampa, Universidad de La Pampa, 72,06%. Y otro dato es que a mayor nivel educativo, menor es la incidencia en la informalidad. Cuando un trabajador, cuando alguien se recibe, es menor y sin educación es 4 veces más probable que una persona tenga un trabajo no registrado. Claro. O sea que todo lo que dice Milei sobre las universidades es falso. Y tenía otras cosas, pero yo quiero traer a alguien para que no nos acordemos. Si podemos, vamos a escuchar quién decía Patricia Bullrich en plena campaña del 2023, después de haber ganado las PASO de Juntos por el Cambio y ser la contrincante, habían ido al debate. Y en el debate, ustedes se acordarán, Milei la acusó de tirabombas a Patricia Bullrich. Sí. Y en la entrevista siguiente, que da Patricia Bullrich, esto decía. Y volvió a repetir exactamente lo mismo. Entonces, es una persona que no miente y miente sin importarle absolutamente nada. No le importan mis nietos, no le importa mi hijo, solo le importa cuando le tocan a su hermana. Ahora, cuando él toca a una familia como la mía, no le importa, ¿no? Bueno, Bullrich, ministra de Seguridad, decía que era un mentiroso compulsivo, ¿no? Milei decía de Caputo que era un ineficiente y ahora es un ministro de Economía. Digo, eso es el gobierno que tenemos. O sea, gente que se odiaba hasta 5 minutos atrás, pero yo me pregunto entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Porque si toda esta gente que se detestaba, que miente, que se acusa de barbaridades, hoy está junta con un objetivo en común, bueno, ¿cuál es el objetivo común? Y la semana pasada estuvo acá Máximo Kirchner con ustedes, sí, y habló de algo que lo comentamos con vos, Roberto, a mí me parece que es clave. Dijo Máximo Kirchner, un día aparece la Melas, viene a dar instrucciones, Milei larga un proceso de privatizaciones y el fondo dice, bueno, ahora te voy a dar estos 2.000 millones de dólares. Y le modifica las pautas de acumulación de reserva a diciembre y empiezan las laxitudes porque empieza a profundizarse la entrega. Y hay que tenerlo claro, lo que está financiando el FMI no es el ordenamiento de la economía argentina, sino la desnacionalización profunda y completa de la economía argentina. Total. Quieren que seamos colonia. Entonces, y cierro con esto, Milei miente, porque no es el presidente de los argentinos y las argentinas, es un sirviente de las fuerzas del norte, un excelente alumno de los organismos multilaterales de crédito, un buen socio para el timbero de Caputo, que nació de las entrañas mismas del sistema financiero, y se trata de eso, por eso mienten, porque decir la verdad es confesar que siempre, como dice Cristina Fernández de Kirchner, que hace 2 meses está detenida injustamente en San José 1111, llegamos al mismo lugar. El más importante, que es
O se gobierna para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, o sos un gobierno títere de las fuerzas del norte que gobierna solo para los ricos. Qué maravilla, ¿viste? Qué capacidad de síntesis. Sí. ¿Ustedes dicen? Sí, gracias, Vale. Escúchame, ¿en Neuquén vas a estar dónde? ¿Mala palabra? Mala Palabra. Librería Mala Palabra, 18 horas. Soy un desastre. ¿Tenés la dirección vos ahí, Flor? Claro, tenemos en Joaquín González 60